Si en el video anterior vimos los contratos preliminares, o sea, el antes, hoy vamos a ver el momento fundacional del contrato, la formación del consentimiento. Un contrato es válido cuando el consentimiento está perfeccionado, pero ¿en qué momento exacto se logra ese acuerdo? ¿Qué pasa si el que ofreció muere antes de la aceptación? Este video te da todas las respuestas, claves en el derecho argentino. Vamos a analizar los dos elementos del consentimiento, la oferta y la aceptación. Desglosar cuándo se entiende celebrado el contrato, tanto entre presentes como entre ausentes. Sin más, empecemos. El artículo 972 nos da la primera pieza, la oferta. La oferta es la manifestación dirigida a persona determinada o determinable con la intención de obligarse y con las precisiones necesarias para establecer los efectos que debe producir de ser aceptada. Para que sea válida debe tener 1. Intención de obligarse, que no es un simple deseo. Asimismo debe existir una verdadera intención de obligarse. Si la manifestación se realiza en broma o sin ánimo de generar consecuencias jurídicas, como en una representación teatral, no puede considerarse oferta. Y ahora tengo que hablarte de un tema bastante necesario, que es la intención versus la declaración de la voluntad. A ver, imagina que querés vender tu coche por $10.000. Te sentás a escribir el contrato, pero por un error escribís 1.000 pesos. El comprador firma de inmediato. ¿Y qué vale más? ¿Lo que realmente querías, que sería la intención, o lo que pusiste por escrito, la declaración? En el derecho de contratos, este es uno de los debates más fascinantes. Se trata del conflicto entre el mundo interno del sujeto y su manifestación externa. Primero, tenemos la voluntad real o interna. Es el querer del sujeto. Para que esta voluntad sea válida jurídicamente, el derecho civil exige tradicionalmente 3 elementos. El discernimiento, que es saber qué estás haciendo, la intención, el propósito de realizar ese acto específico, y la libertad, hacerlo sin coacción ni presiones externas. Básicamente los elementos de un acto jurídico, loco. Si falta alguno, decimos que la voluntad está viciada, es el alma del contrato. Pero la ley no puede leer mentes. Aquí entra la declaración de la voluntad. Es el puente entre tu pensamiento y el mundo exterior. Puede ser expresa cuando usas palabras, ya sean habladas, escritas o incluso gestos inequívocos, como levantar la mano en una subasta, o tácita, cuando tus acciones dejan en claro lo que querés, aunque no digas ni una palabra. El problema surge cuando el puente se rompe, cuando lo que dije no es lo que quería. ¿Y cómo resuelve esto la justicia? Y existen 2 grandes posturas. Primero, tenemos la teoría de la voluntad, que según esta teoría, lo más importante es el querer interno. Si pruebo que me equivoqué, el contrato es nulo. Protege la libertad individual. Y la segunda teoría es la teoría de la declaración, que sostiene que lo más importante es la seguridad jurídica. Si firmaste algo, te haces responsable de lo que el otro entendió. Protege la confianza del comercio y a los terceros. Hoy en día, la mayoría de los códigos civiles modernos no eligen una de forma absoluta. Se inclinan por un principio superior, la buena fe. Si cometiste un error, pero la otra parte sabía o debería haber sabido que te estabas equivocando, prevalece tu intención. Pero si tu error fue descuidado y la otra persona confió legítimamente en tu declaración, te quedarás atado a lo que firmaste. 2. Un destinatario. La oferta debe estar dirigida a una persona determinada o determinable. La oferta se dirige a persona determinable cuando contiene un procedimiento claro para identificar al destinatario, como ocurre en la promesa de recompensa a quien encuentre y devuelva un objeto perdido. ¿Alguna vez viste una publicidad increíble y cuando fuiste a comprar te dijeron no, ya no está disponible o el precio cambió? ¿Puedes obligarlos a cumplir? El artículo 973 regula la invitación a ofertar. Dice así: la oferta dirigida a personas indeterminadas es considerada como invitación para que hagan ofertas, excepto que de sus términos o de las circunstancias de su emisión resulte la intención de contratar del oferente.
En este caso, se la entiende emitida por el tiempo y en las condiciones admitidas por los usos. Pone las reglas claras para las propuestas dirigidas a personas indeterminadas, que sería el público en general. Por regla general, si haces una oferta a todo el mundo, ya sea un posteo en Facebook, un cartel en la calle, no es una oferta vinculante, es una invitación para que otros te hagan ofertas a vos. ¿Por qué existe esto? Porque si publicás "vendo mi perro" y te llegan 100 personas con el dinero, no tenés 100 perros, no podrías cumplir con todos. La excepción, que sería si del texto o de las circunstancias se nota una clara intención de contratar, entonces sí se considera oferta. Si el cartel dice "venta de stock limitado", los primeros 5 que lleguen se llevan ese producto a 100 pesos. Ahí hay intención clara y condiciones precisas. Básicamente la invitación a ofertar es una invitación para que otros te hagan ofertas. Si la oferta ya es formal y dirigida a alguien, entra el artículo 974. La regla de oro aquí es que la oferta obliga. Si le mandás una propuesta de negocio a alguien, no podés arrepentirte a los 5 minutos sin consecuencias, a menos que la oferta diga que no es obligatoria y 2, que la naturaleza del negocio lo impida. ¿Cuánto tiempo estás atado a esa oferta? El artículo 974 divide el mundo en dos. Con una persona presente o comunicación instantánea como WhatsApp o Zoom, el plazo de aceptación es inmediato. Si no aceptas en el acto y no hay plazo, la oferta muere. Y con persona ausente, ya sea con carta, sin plazo o un mail, el tiempo razonable para que llegue la respuesta. El reloj empieza a correr desde que el destinatario recibe la oferta, no desde que vos la mandaste. Básicamente, si vos le hablas a la masa, es invitación. Si vos le hablas a una persona, estás obligado. Si hay silencio en una charla en vivo, la oferta se fuma. La completitud, que son todos los elementos esenciales del contrato futuro, como por ejemplo en una compraventa la cosa y el precio. La oferta pierde su fuerza obligatoria o caduca por el fallecimiento o la incapacidad de cualquiera de las partes. Pero cuidado, si la aceptación ya fue enviada antes de la muerte, el contrato se perfecciona y los herederos deben cumplirlo. El ofertante puede retractar su oferta. La ley lo permite, pero solo si la comunicación de su retiro es recibida por el destinatario en un momento anterior o simultáneo a la recepción de la propia oferta. Dicho fácil, si ya te llegó la oferta, ya no la podés sacar. Como regla general, la oferta obliga al proponente, pero hay excepciones, como cuando la oferta es revocable y así se indica. Cuando el contrato debe celebrarse entre varias partes, no existe contrato sin el consentimiento de todos los interesados, salvo que la ley o el acuerdo autoricen a la mayoría o permitan que el contrato se perfeccione solo entre quienes consistieron. La aceptación es la segunda pieza, es la declaración o acto del destinatario, que revela la conformidad total con la oferta. La aceptación debe ser plena. El Código Civil y Comercial es estricto. Cualquier modificación a la oferta que haga el aceptante se considera una contraoferta y el rol de las partes se invierte. El aceptante ahora es el nuevo ofertante. La aceptación puede ser expresa, o sea verbal o escrita, o tácita, por cualquier acto que revele la conformidad como empezar a ejecutar el contrato. La regla es que el silencio no implica aceptación, salvo que haya un deber de expedirse por ley o por usos. ¿Cuándo se considera que el contrato está formalmente celebrado? La respuesta varía si estamos entre presentes o entre ausentes. Si las partes están en el mismo lugar y pueden comunicarse de inmediato, o sea, incluyendo teléfono o videoconferencia, el contrato se perfecciona cuando la aceptación es manifestada, por ejemplo, cuando decís "acepto". Esta es la clave del artículo 980. Se aplica a acuerdos distanciados en el tiempo, por ejemplo, por carta, email o mensajería. Nuestro código adopta la teoría de la recepción. El contrato se perfecciona no cuando el aceptante emite la aceptación, ni cuando el oferente conoce el contenido, sino cuando la aceptación es recibida por el proponente. Se considera recibida cuando la comunicación llega a la esfera de control del oferente, ejemplo a su casilla de correo, aunque aún no la haya leído. El momento del perfeccionamiento es clave porque es el momento en que la ley aplicable, si cambió, el lugar de la celebración y el punto de partida para el plazo de cumplimiento quedan fijados. A veces las partes se ponen de acuerdo solo en los puntos más importantes y dejan los detalles para después. El artículo 982 regula los acuerdos parciales.
Un acuerdo parcial concluye el contrato si las partes expresan su consentimiento sobre los elementos esenciales particulares del contrato. Si se ponen de acuerdo en la cosa y el precio de una compraventa, el contrato está cerrado, aunque falten detalles menores. La única forma de evitar que un acuerdo parcial se convierta en un contrato definitivo es que las partes dejen una reserva expresa de no obligarse, sino hasta que se firme un instrumento definitivo. Para que haya contrato necesitamos una oferta completa, con intención de obligarse y precisión, y una aceptación plena. Entre ausentes, el contrato nace cuando la aceptación es recibida por el proponente. Y recuerden, el acuerdo en lo esencial ya es un contrato. Con esto cerramos la formación del contrato. Si te sirvió para entender todo, deja tu like, suscríbete y compartirlo con tus compañeros. Nos vemos en la próxima.